de Opalira. Y quien toca la guitarra en este tema, quien también hace algunos coros, es Facundo Parla, quien mañana, junto con Juan Tapia, van a estar presentándose en nuestra ciudad, aquí en Villa María. Van a estar con Nieves y Santos, un cuento de hadas argentino. Así que esto se va a estar llevando en el día de mañana en la Casa Azul a partir de la hora 21 para cerrar la semana de una manera hermosa. Por eso vamos a charlar con Juan Tapia. Juan, ¿cómo andás? Matías te saluda. ¿Todo tranqui? Hola Matías, ¿cómo estás? Mira, bien. Estoy en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar bastante abierto, y no te digo que graniza, pero estoy viendo algo bastante negro aproximarse por el cielo. Mirá, está... Parecía lo que hacíamos nosotros hace un rato. Sí, exacto, tal cual. Bueno, ahí le estamos mandando la tormenta, entonces parece. Ya va a llegar. Y ustedes van a venir para acá mañana, ¿no? ¿Van a estar llegando? Sí, vamos a estar mañana tempranito ya por allá. Bien. A las 6 hacemos el taller y a las 9 el show. Bien, perfecto. Contanos de qué va el show, primero que nada, Nieves y Santos. Bueno, ahí estábamos escuchando La Luna de las Flores, Sí. que es una canción que hizo Facundo, que la compuso durante la pandemia. Él trabajaba con su compañera en cruceros, eran músicos viajeros, entonces anduvieron por la Antártida, por el Polo Norte, por todos lados, y de golpe se comieron ese otro viaje en blanco quieto que fue la pandemia. Y me acuerdo que ahí encerrado él compuso esa canción. Mirá. Y yo justo había arreglado para hacer un concierto mío, un concierto de cuentos, sí, en un teatro en el que trabajaba, que los empezaba a hacer virtuales, ¿viste? Una transmisión. Y le propuse hacer algo juntos, como separado, yo contando los cuentos por un lado y que después él haga las canciones por el otro, sin ensamblar mucho. Y me acuerdo que yo estaba contando Cenicienta, de los hermanos Grimm, para adultos. Y después de Cenicienta venía esta canción, La Luna de las Flores. Y él empezó a hacer la intro, ¿no? Como pisando el final del cuento, y yo empecé a alargar el final del cuento, y es como que el cuento se fundió y como si esta canción la cantara de pronto el personaje. Personaje que surgió del folclore popular alemán, que viajó a través del tiempo, de las versiones, de las variantes, de pronto apareció ahí, expresándose en esta canción. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos esta idea de ensamble, que no sea como un concierto de cuentos y canciones, sino más bien como una especie de ópera criolla y popular, donde el cuento a veces corre en palabras y a veces corre en canciones. Bien, qué lindo. O sea que vamos a poder escuchar, por ejemplo, ese cuento ahora, mañana, ¿o no? No. El espectáculo de mañana sí, es sobre un cuento popular argentino. Ajá. Que es un género, una temática que vengo laburando hace un tiempo, que estoy investigando en el trabajo que hizo una compiladora, una folclorista argentina entre la década del 30 y la década del 70, que recorrió todo el país buscando el cuento popular criollo. No es ni el cuento europeo tipo Cenicienta, ni tampoco el cuento nativo, es como esa zona un poquito olvidada de nuestra cultura, donde encontró un material, bueno, interesantísimo de historias, y lo que vamos a estar contando es un gran culebrón, una historia de amor prohibido, una especie de Romeo y Julieta, pero versión serrana, porque es un cuento recopilado en el norte de San Luis. Nieves y Santos son los apellidos de los protagonistas, que son dos nenes, básicamente, que crecen juntos, se enamoran, van a la primaria, hacen una vida medio soñada de pibes de pueblo, y cuando se quieren casar aparece el impedimento, el obstáculo en forma de una viuda que no quiere que ese amor prospere, y ahí se dispara una historia medio de Romeo y Julieta también, pero con magia, con brujas, con elementos del folclore que nosotros capaz tenemos asociado a los cuentos de hadas, pero también gauchos, montoneras, gente que se convierte en serpientes, mates engualichados. Wow, en ese culebrón van apareciendo las canciones de Facu. Bien, qué lindo. O sea que es un espectáculo que ¿cuánto dura? ¿Una horita más o menos? Entre música. Una hora y 10. Bien. 1 hora y 10 de. Sí. Hermoso.
Y además hay que poder generar ese clima entre el cuento. Bueno, Casa Azul es un lugar ideal para eso, ¿no? De la mezcla entre el cuento, la música y llegar a fusionarlos. Está bueno ese trabajo porque ya hemos visto muchas veces de que, bueno, hay un cuento y va un tema, pero esto de la fusión no debe haber sido un trabajo tan simple, más allá de que se dio naturalmente. Sí, hay momentos donde él va tocando y, bueno, alrededor de los personajes se van construyendo como temitas o como motivos que van variando o anticipando lo que pasa, momentos donde yo cuento a seco y momentos de pura canción, que está bueno. Por un lado respira, es distinta la escucha, claro, de cuando te están contando algo, de cuando te dejas llevar por una canción, y momentos, sobre todo en el final, que empieza a pasar de todo y empezamos a ir a todo trapo. Claro. ¿Y vos solo narrás, Juan, o te animás a cantar también? Yo narro y canto, en este espectáculo no, pero en otros que hago con otro músico, con un pianista, también canto. Bien, muy bueno. Juan, ¿cómo estás? Gaby Ventura te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Villa María, ya has estado en otras oportunidades, venís por primera vez, ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, es la primera vez, conozco Villa María por un cuentero, que es de allá de la zona, que es Mauro Guzmán, un cuentero, bueno, extraordinario como cuentero y también como gestor de movidas y cosas. Trabaja ahí. Lo queremos mucho, columnista de este programa. Claro, es columnista acá. Bueno, extraordinario, bueno, por eso. Tuvimos productora además para esta nota. Sí. Tiene muchos kioscos y los atiende todos bien. Sí, realmente. Entonces un poquitito voy con la expectativa de eso, de un público ahí que ya tiene como el paladar un poquito formado por la oreja, sobre todo por los cuentos de Mauro, y también invitar a gente que se sume, ¿viste? Este no es un espectáculo capaz de nicho o difícil. Este es un espectáculo para animarte a llevar a tu novio, a tu novia, al que no tenía ni idea, al que capaz va de mala gana, se va a sentar y se va a comer un viaje hermoso. Yo siempre digo que el contador de chistes, es una especie o el humorista, ¿no? Sí. Una especie de primo de nosotros, de los cuenteros, busca hacerte reír, ¿no? Después cuando alguien te cuenta una historia de vida, capaz es muy emocionante, te pincha por otro lado, ¿no? Te hace llorar. Nosotros los que contamos cuentos, hacemos eso, por momentos te vas a reír, por momentos te vas a emocionar, pero sobre todo tocamos otro músculo que es el de la imaginación, ¿no? Esto funciona si yo digo había una vez y empiezo a tener una historia y te saco ahí de Casa Azul, donde vas a estar sentado, cómodo, cerquita. Si te puedo sacar y llevarte a una sierra donde de golpe hay una bruja, un tipo que se convierte en serpiente, que le quiere hablar a su enamorada, si yo te logro sacar de donde estás y te llevo ahí, es que el espectáculo funcionó y es un viaje para todos. Me quedé pensando en las historias y en nuestras, ¿no? En esto que marcabas del origen de esta historia. Como esas, y que ahora forman parte de tu espectáculo, ¿hay otras que te han llamado la atención y que te gustaría también contar o que contás en otros espectáculos? Sí, mira, esta mujer, que se llamó Berta Vidal de Batini, esta folclorista, recopiló 3.152 cuentos y leyendas de acá de la Argentina. Es un trabajo no solo por la extensión, que es muy llamativa, sino por la calidad, que es impresionante. Y hace mucho que vengo trabajando y contando estas historias. Acá yo laburo con otro músico, con un pianista en un teatro, y hacemos un show que es Cuentos de Hadas Argentinos, que también ese lo giramos por varios lugares, contando historias de ahí. Y también por otro laburo a veces me toca visitar escuelas, sobre todo secundarias, y siempre voy con estos cuentos. ¿Sos docente de la UBA también, Juan? ¿Vos? No, soy egresado de la UBA, soy profesor de filosofía, egresado de ahí. Sí, clases hace mucho en un momento, pero ya no. Pero dando clases, por ejemplo, sí, en institutos de formación docente y eso, insisto mucho en este material, porque para mí es como si fuera un tesoro muy rico y inexplicablemente olvidado. Nuestros cineastas, nuestros escritores, todos tendrían que estar visitando esa cantera, ¿no? Porque ahí hay un montón de cosas que la imaginación argentina tiene para decirle al mundo. Y me surge una pregunta, dependiendo la zona del país, ¿se repiten más o menos algunas cuestiones mágicas que ocurren en esas historias o hay cosas diferentes por donde nos vayamos moviendo?
Mirá, en lo que es el cuento maravilloso, lo que le podríamos decir también, cuentos de hadas, hay una serie de motivos que, si ustedes quieren, son del folclore español, pero cuando digo que son del folclore español, es que son también del folclore persa, del folclore griego, del folclore de la India, que terminaron en la Edad Media en alguna recopilación española que llegó escondida en el bolsillo de algún monje, y acá se volvió a hacer cuento, ¿viste? Un monje se lo contó a alguien, y una vieja se lo contó a un pibe, y ahí se extendió. Ahí no se podría hacer una diferenciación, digamos, por cuencas motívicas, se llama eso, ¿no? No te podría decir, en Santiago del Estero cuenta más este. Pero en el caso de las leyendas y los personajes legendarios, sí, ahí cada lugar tiene sus personajes y sus historias. Hay en Córdoba hay recopilados cuentos extraordinarios. Hay uno recopilado, creo que en el norte de la provincia, en Cruz del Eje, sí. Que el narrador que lo cuenta en el año, es un tipo que tiene 80 años en el año 50. Uf. Imagínate que es un vago que viene de otro mundo, es un recero, un cuento que se llama Trino el Valiente, que es espectacular, ¿viste? Que es una película, arranca muy oscuro, con un padre que tiene muchos hijos, tiene su mujer en trabajo de parto, y parece que el trabajo de parto va a terminar muy mal, y él no tiene plata para llamar a un médico, y se va al monte a ahorcarse. Uf. Y cuando está por ahorcarse, pasa un hombre muy elegante en un coche y le dice: flaco, ¿qué estás haciendo? Y el otro lo saca cagado, y dice: ¿qué te parece que estoy haciendo? No, pará, lo frena, y le dice: si es plata se puede solucionar. Y ese hombre le pide que, a cambio, que cuando este hijo que van a hacer cumpla 18 se lo mande, porque él necesita a alguien valiente que le conduzca un ejército para rescatar a una princesa. Y así arranca la historia de Trino, que es este pibe que tiene este origen muy humilde, que cuando cumple 18 le mandan una carta y un traje militar, y en la carta le dicen: tené cuidado de la gente envidiosa. Y con este consejo se va Trino recorriendo todo Córdoba, hasta una especie de reino allende al mar. Esto es muy interesante. En todas nuestras provincias mediterráneas, siempre en los cuentos hay un mar gigante, ¿no? Como esa nostalgia, claro. Capaz que la geografía no daba, pero la imaginación siempre ponía. Y cuando Trino está por llegar ahí, ya lo tiene el reino enfrente, está por hacerse dueño de su destino, pasa una noche en una pulpería y confía en quien no tiene que confiar. Pasa la noche en una escena homoerótica, te diría, con un tipo del cual el narrador nos dice que es pelado, y que pasa la noche con él y lo engaña, y cuando Trino se despierta, el pelado le robó la carta, le robó el traje y le robó la identidad. Y él llega a ese reino donde lo esperaban para ser un gran militar, y termina trabajando de peón. Bueno, y siendo peón organiza una revolución para deschavarlo del pelado van a rescatar a una princesa que vive en una isla, se encuentra con un mago que vive en una especie de baúl. Es un cuento extraordinario, es como para ver una película, una serie, yo que... Qué lindo. Y además, qué importante esto que también rescates nuestra identidad nacional a través del cuento. Que también acá hay mucho para hurgar, como bien contás, la cantidad de cuentos. Y creo que ahí hay, en tiempos donde lamentablemente se habla más de lo foráneo que de lo nuestro, creo que es importante rescatarlo. Yo siempre que voy a una escuela secundaria, cuento con tiempo algunos de estos cuentos, sí. Y les digo a los pibes: esto va a tener éxito si dentro de 35, 45 años un nene de la edad de mis hijos se levanta y, desayunando una tostada de trigo argentino, prende, no sé, la tele, la pantalla que sea, y ve una serie sobre Trino el Valiente, sobre José de los Santos, sobre el bombero, sobre estos personajes, así como mis hijos ven series de Japón o de Estados Unidos. Sí, tal cual. Juan, bueno, mañana a las 21 es el espectáculo junto con Facundo Parla, pero antes vas a estar dando un taller. Sí, ese taller también no es solo para narradores, es para todos aquellos que estén interesados en contar una historia, donde vamos a trabajar no tanto el qué contar, sino el cómo, ¿no? Todos tuvimos la experiencia de escuchar capaz un chiste que en boca de uno estaba bien y en boca de otro estaba mal, era ofensivo, ¿viste? Hay algo ahí en el cómo que nosotros lo estudiamos a partir de algunas propiedades musicales del habla,
que todo, bueno, ustedes que están en la radio ni hablar, pero todos en general, ¿no? Cuando vas a contar una anécdota de algo malo que te pasó, ¿no? En un trámite, algo que no salió, ya tu voz, para reproducir ese enojo, se altera de una manera, ¿no? Cambia la altura, cambias un poco el timbre, la intensidad, y cuando vas a contar algo que salió re bien o que estás contento, ¿no? Enseguida bajás, la voz resuena de otra manera. Vos escuchás a un tipo, a un francés enojado, y aunque no hable francés te das cuenta que está enojado, ¿no? Sí. Eso que va variando es el sonido de la voz humana, y varía con ciertas propiedades que son propiedades universales del sonido: el timbre, la intensidad, la duración, el ataque. Bueno, dando la atención a esas cosas, podemos modificar con algún objetivo que tengamos de antemano el cómo estamos llevando adelante esa historia. Ya sea un cuento o ya sea que te quieras vender a vos, ¿no? Cuando te preguntan quién sos, sí. Lo mejor que puedes hacer es contar el cuento de tu vida, ¿no? O algún episodio, o quieras vender un proyecto. Siempre ahí el cómo es interesante. Y en la música tenemos un archivo de metáforas para pensar esto. Bien, y eso va a ser a las 18. A las 18 también ahí en Casa Azul. Lo Bien. pueden hacer de continuado, hay un ratito ahí en el medio como para comer algo, para picar algo, y a las 21 arranca Nieves y Santos. Bien, perfecto. ¿Reserva y eso dónde se pueden hacer? Lo pueden hacer escribiendo al Instagram de Casa Azul, o me escriben directamente a mí, @oído lector. Oído lector. Bien. Oído lector. Bárbaro. Para el show no quedan muchos lugares, pero bueno, creo que se pueden poner algunas sillas más, así que escríbanme directamente. Todavía algunas hay que se apuren, digamos, sí. Que se apuren, que no duerman. Gracias, Juan, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un buen viaje acá a Villa María, y mucha mierda mañana en el espectáculo, la mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, que andes bien. Chau, hasta luego. Bueno, ahí estaba Juan Tapia charlando con Volver a Casa, que mañana junto a Facundo Parla van a hacer Nieves y Santos, un cuento de hadas argentino, y va a ser en Casa Azul, en Estados Unidos 253, allí queda Casa Azul. A las 21 va a ser el espectáculo, un espectáculo que cuesta 8.000 pesos nada más para ir a ver este gran show. La verdad que no es algo común. No es algo común. Que venga a Villa María, que está bueno para sí, ir. Y me parece una propuesta muy interesante. Sí, realmente. Y me quedo con eso y la tarea titánica que lleva adelante Juan de recuperar esas historias, creo, ¿no? Muy buenas. Porque me parece que debe haber mucho que no conocemos. Muchísimo. Imagínate si en esa recorrida hay más de 3.000 que hizo aquella mujer, y él rescata una historia acá, pero me parece maravilloso que sean cuentos nuestros, ¿no? De estas tierras, en este caso de Serranos de San Luis, pero como el que mencionaba también al pasar ahí de Cruz del Eje. Sí, tanto para rescatar, para seguir rescatando. No sé, yo cuando él nombraba se me venía Fabio a la cabeza, ¿no? Porque uno piensa en Nazareno Cruz del Lobo o en Juan Moreira, con mucha identidad nacional, que después en el cine no ha llegado tanto. No. Han llegado otras formas. Llega otras puede formas, ser otra historia, pero Nueve Reina puede ser una historia muy argentina, lo es. Sí, muy pero yo creo que pero bueno, de otras épocas. Sí. Y ahora estamos hablando de mitos, de leyendas, de historias que se van contando de forma oral. Pero pienso que nuestra historia... Digo, pensando en la masividad. Pero pienso que incluso en hechos que sí tenemos presentes en nuestra historia serían quizás grandes producciones audiovisuales, y a veces se desaprovechan. Sí. Digo, no, si pensamos en... Yo siempre digo... alguno quiere limpiar el Inca, así que, digo, por ejemplo, es casi imposible. Hoy es una utopía, parece pensar. Sí, sí. En otro tiempo tampoco es que... O sea, si bien hubo algunas producciones más de corte histórico, digo, a lo mejor... si uno lo piensa como... No sé... yo dije hace un tiempo, La Batalla de la Vuelta de Obligado es una gran película de batalla, digo. Con cadenas. Pensada toda sí, cinematográficamente, más allá del costado histórico, lo que significa. Y como eso, sí. Estas historias mitológicas, está buenísimo. Sí, están buenas. Es cierto lo que amputás también. Hubo otros tiempos que hubo algunas pelis. Sí. San Martín, Belgrano, hubo de Belgrano también. Uno que fue le hizo Rago y la otra le hizo De la Serna. Exactamente, muy buenas pelis. Muy buenas pelis, pero claro, digo, también hay algunas otras historias que por ahí quedan. Sí, a otra identidad nacional que no conocemos tanto. Que no conocemos y que, claro, necesitan de fomentos, obviamente, que es utópico. Sí, está bueno. Bueno, estamos soñando un poquito. La lluvia. La lluvia. Así nos pone la lluvia, así nos pone la lluvia.